Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar acerca del perfeccionismo disfuncional. Intentaré con este vídeo que puedas ver la diferencia que hay entre querer mejorar, querer hacer las cosas bien y ese perfeccionismo que realmente a largo plazo lo que hace es hacernos más daño y causarnos malestar y afectar muchísimas áreas de nuestra vida. Veamos entonces. Eres una persona que a lo mejor te cuesta disfrutar de no hacer nada o te sientes culpable por no haber hecho lo que según tú deberías haber hecho. ¿Crees que deberías ser capaz de hacer siempre bien las cosas o hacerlas siempre mejor? ¿Nunca acabas de estar satisfecho o satisfecha con las cosas que haces? Cuando consigues algo que te has propuesto, solamente eres capaz de disfrutarlo durante un periodo muy corto de tiempo. Te criticas a ti mismo si no llegas al objetivo que te habías marcado o te fijas demasiado en tus errores. Te sientes fracasado o fracasada por si no consigues lo que te propones. Tiendes a ver, digamos, y a tener tu valoración personal en base a las cosas que consigues. Si has respondido que sí a la mayoría de estas preguntas, quiere decir que es muy posible que hayas caído en ese perfeccionismo disfuncional. Un fenómeno que, a pesar de no ser un trastorno mental, sí puede llegar a producirnos muchísimo malestar y limitarnos bastante en nuestra vida. El perfeccionismo disfuncional implica una tendencia a imponernos metas y estándares muy elevados y a preocuparse excesivamente por no cometer errores y a evaluar el desempeño de una manera muy crítica. Es el esfuerzo por cumplir unos estándares como de calidad demasiado exigentes para uno mismo, los cuales son autoimpuestos y son como perseguidos de manera implacable a pesar del sufrimiento que generan. Este perfeccionismo disfuncional consiste en centrarnos más en los errores que en el proceso y en el progreso de una tarea. Ser excesivamente autocrítico cuando no se satisfacen esas metas y tender a llamarnos como fracasados cuando las cosas no salen exactamente como las tenías pensadas. Tiendes a valorar la consecución, tendemos, ¿no?, a valorar la consecución de las metas en términos de todo o nada. Es como las cosas están o bien o mal hechas, no hay términos medios. Además, la persona perfeccionista persiste a pesar de las consecuencias adversas que trae este perfeccionismo, como el aislamiento social, el perder muchísimo tiempo. Ya entraremos un poco más en profundidad en las consecuencias de este perfeccionismo disfuncional. Algo también muy característico de ese perfeccionismo disfuncional es que la autoestima de la persona se basa casi exclusivamente en lo bien que consigue esas metas que suelen ser muy elevadas, pero que suelen ser bastante perseguidas por la persona. Es decir, la autoestima de la persona es muy frágil y cambiante porque depende de los logros que consigue, no de lo que es, ¿no?, de su esencia y cómo se ve a sí mismo. Se identifica excesivamente con las cosas que hace y su autoestima está valorada en base a la consecución de un logro o no. Incluso, pues las personas con perfeccionismo disfuncional, las metas suelen ser bastante inalcanzables, con lo cual, pues imagínate esto, si tu autoestima está basada en esas metas, pues va a estar siempre bastante débil y bastante baja.
El perfeccionismo se ha considerado como un proceso transdiagnóstico. Esto quiere decir que es un rasgo bastante característico de diferentes patologías o trastornos mentales, especialmente los relacionados con la ansiedad, como el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de estrés postraumático. Ahora veamos un poco cómo puede afectar este perfeccionismo disfuncional en las diferentes áreas de nuestra vida. En el trabajo y en los estudios, la persona tiende a no querer cometer ningún error, pretender siempre ser el mejor, saberlo todo, dedicar mucho tiempo a las tareas para que estén lo más perfectamente posibles. El síndrome de burnout se caracteriza por un extremo decaimiento físico y mental y por una sensación de insatisfacción con el trabajo que se desempeña, así también como una sensación de despersonalización, caracterizado por un sentimiento de estar distanciado con respecto a sus compañeros de trabajo. Querer obtener resultados excelentes conlleva tener que dedicar demasiado esfuerzo, lo que a la larga puede propiciar un estrés crónico que desencadena en este síndrome. En el deporte y el ejercicio, pues se trata como de buscar conseguir un cuerpo determinado, por ejemplo, delgado, esbelto o musculoso, y dedicar esfuerzos sobrehumanos para conseguirlo. Ir cada día al gimnasio religiosamente para conseguir ese objetivo. Nadar mínimamente tantos kilómetros, no comer esto, ¿vale? Es una obsesión por esa parte. Respecto a la apariencia física y el peso, pues es un poco más de lo mismo, que es dedicar muchos esfuerzos a cuidar su apariencia física, a pesar tantos kilos, a estar siempre a la última moda, a estar perfectamente maquillado, perfectamente peinado, ¿vale? Personas que se pueden tirar un montón de horas preparándose y arreglándose. Respecto a la higiene personal, pues estar impolutos siempre y a toda costa, que aquí es donde podemos encontrar los trastornos obsesivo-compulsivos, por ejemplo, con la limpieza, ¿no? La higiene. Respecto a las amistades y relaciones sociales, es como tengo que ser el mejor amigo, siempre tengo que estar ahí incondicionalmente, a pesar de los problemas que yo pueda tener o mis obligaciones, ser siempre interesante, ser siempre divertido, estar siempre ahí para los demás, olvidándose un poco de sus propias necesidades, para que los demás vean que es el mejor amigo. Respecto a la música y otros hobbies, pues es como dedicar horas y horas a intentar componer la mejor canción del último siglo, descartar todo lo que se ha compuesto porque no es suficientemente bueno, por ejemplo. Respecto, por ejemplo, a la apariencia de la casa, pues es una preocupación excesiva cuando vienen invitados a casa, de tenerla totalmente ordenada, limpia, preocupación por lo que puedan pensar los demás. Respecto al cuidado de los hijos, preocupación y esfuerzos por ser el mejor padre o la mejor madre del mundo. A nivel intelectual es como pretender saber todo a la perfección, forzarse a leer sobre temas especialmente complejos, es como esa necesidad de conocimiento, ¿no? Como te puedes dar cuenta, en definitiva, cualquier área que sea demasiado importante para la persona puede estar siendo afectada por este perfeccionismo. Puede afectar a un hobby, puede afectar a nuestras relaciones, puede afectar a todo. El tema es que si te puedes dar cuenta con lo que estamos hablando es un exceso de preocupación. Claro, y esto lleva a terminar convirtiéndose en un foco de ansiedad y no de placer. En el momento en que la actividad se realiza para conseguir un objetivo muy exigente y en muchísimas ocasiones poco realista, ya no se disfruta de ese proceso en sí y la actividad ya pierde su connotación de lúdica o placentera que a lo mejor en un momento inicial tenía. Las cosas pierden automáticamente esa capacidad de hacernos disfrutar, de hacernos sentir bien y se convierten en situaciones que generan muchísima ansiedad y muchísimo malestar.
Ya sabes todo lo que puede afectar el perfeccionismo en las diferentes áreas de la vida. Hay que tener mucho cuidado porque solemos confundir el querer ser mejores y, digamos, mejorar cada día, ¿no? Y hacer las cosas mejor a ese perfeccionismo disfuncional. ¿Cuáles son los componentes más importantes de este perfeccionismo? Vale, entonces hay estándares de calidad muy elevados, exigentes y autocrítica. Algo muy importante es que las personas perfeccionistas, cuando están, por ejemplo, en un trabajo donde se les exigen ciertas cosas, suelen llegar a sufrir demasiado porque ellos sienten mucha presión, pero realmente, independiente de la presión que puedan imponer nuestros jefes, realmente es esa presión interna para cumplir con esas expectativas la que genera más problemas en la persona, llegando a generarle un trastorno de ansiedad y a tener problemas laborales. Esfuerzos por satisfacer esos estándares elevados a pesar de los efectos negativos que genera en la persona, que es el sufrimiento. Y a esto de que hablamos, de no descansar, de no dormir, la persona que, por ejemplo, en el trabajo se queda más horas de las que le corresponden, hacer más tareas de las que les corresponden, ¿vale? Pues es todas esas consecuencias, ¿no? El no descanso, el no dormir bien, la ansiedad, basar su autoevaluación en las consecuencias o al acercamiento de dichos estándares, ¿no? Que era un poco lo que os decía antes. Es como que mi autoestima está bien si yo consigo esas metas, si no, soy un fracasado y no sirvo para nada. Hay una muy baja tolerancia al fracaso y a los errores, con una autocrítica excesivamente presente, ¿no? Entonces, la persona ve los fracasos con esa connotación que nuestra sociedad occidental ha puesto en ellos como algo muy negativo, pero realmente el fracaso podemos verlo como una forma de mejorar. Cuando nosotros intentamos algo y cometemos un error, eso nos obliga a sacar los mejores recursos de nosotros mismos para desarrollarnos y conseguir esos logros. Si todo lo hiciéramos bien y no nos equivocáramos o no tuviéramos ciertos fracasos, realmente la motivación en nuestra vida sería bastante baja. Es todo esto lo que nos obliga como a ser mejores, ¿no? La rigidez cognitiva y conductual, lo que os decía antes, es un todo o nada, todo tiene que estar perfecto, la persona es muy poco flexible. Su sesgo atencional siempre es hacia lo negativo. Identifican los aspectos o los detalles de lo que han hecho mal, lo que les ha alejado de su estándar, ¿no? De su idea de lo que querían conseguir. Es decir, la persona perfeccionista, disfuncional, digamos, tiende más a ver lo que le ha faltado, lo que no ha hecho bien, en lugar de ver lo que ha conseguido y lo que ha hecho bien. Y lo que hacen bien tienden a minimizarlo, tienden a desvalorizarlo y a quitarle valor. Y lo que hacen mal tienden a inflarlo y sobrevalorarlo. Es muy frecuente que se autodenominen como fraude o fracaso, ¿no? Las personas que se sienten que son un fracaso. Tienen una alta necesidad de control, de controlar las situaciones, las circunstancias, y hay una hipersensibilidad a las opiniones de los demás. ¿Por qué? Porque su autoestima realmente no es fuerte. Su autoestima se basa en la consecución de logros y de hacer las cosas bien. Cuando reciben una crítica, esa crítica no la perciben hacia lo que han hecho, sino hacia su identidad. Entonces suelen ser personas que se toman bastante mal las críticas porque les duele demasiado, porque tocan a su autoestima al identificarse con ello. Las personas perfeccionistas, como quieren controlar las cosas, su autoestima es baja, tienden a una evitación a las situaciones nuevas. Les da miedo enfrentarse porque, claro, eso tiene una alta dosis de incertidumbre y eso hace que tengan menos sensación de control. Entonces tienden a evitar cualquier situación que ellos
no conocen, así impidiéndoles conseguir muchísimos retos y muchos logros por el miedo a esas situaciones nuevas. Y como os decía antes, pues hay un alto miedo al fracaso, ¿vale? Tienen muchísimo miedo a no conseguir las cosas, a no hacerlas bien, un poco en base pues a lo que os he estado contando. Y tienen ese estilo de pensamiento polarizado de todo o nada. La persona perfeccionista no suele ver a medias tintas, suele ver todo a éxitos o fracasos, todo o nada, bien o mal. Evidentemente, este perfeccionismo tiene unas consecuencias bastante negativas en las personas. A nivel emocional, se puede experimentar depresión, tristeza, un bajo estado de ánimo en general, ansiedad, inquietud, estrés, porque siempre hay la sensación de algo que hay que hacer y de algo que hay que hacer bien, o la sensación de derrota, porque no te olvides, los estándares siempre suelen estar demasiado elevados. Es la persona que va a empezar a hacer un trabajo que a lo mejor nunca ha hecho en su vida y pretende al primer día tener que hacerlo bien, ¿vale? A nivel social, suele haber un aislamiento, pérdida de amigos y personas extremadamente competitivas. ¿Por qué ese aislamiento? Porque es que el ser perfeccionista, en este sentido del que estamos hablando, te quita demasiado tiempo. La persona pierde demasiado tiempo haciendo las cosas para que queden bien. Y eso hace que ese tiempo que es ocupado en perfeccionar las cosas no lo pueda compartir con su entorno. También hay intereses muy limitados, ya que sus intereses están centrados únicamente en la tarea, centrados en el trabajo y no se dan tiempo para socializar o limitan actividades placenteras que no les permiten conseguir esas metas elevadas. Es decir, la persona perfeccionista a largo plazo termina olvidando realmente qué es lo que le gusta hacer. La persona perfeccionista, digamos que su motivación siempre está basada en una motivación externa, en la consecución de algo. La persona perfeccionista deja de tener una motivación interna respecto a muchísimas cosas, incluso las que son placenteras, porque todo lo que hace tiene que tener un objetivo y como un logro, no simplemente el disfrutar de algo sin que haya un objetivo concreto ni nada que conseguir, más que el mero placer de disfrutarlo. A nivel físico hay muchísimo agotamiento, tensión muscular, problemas digestivos propios de los trastornos emocionales. A nivel cognitivo hay rumiación. ¿Eso qué es? Es pensar una y otra vez en los errores que ha cometido, en los pasos que ha dado, en lo que ha hecho, constantemente, ¿vale? También hay un exceso de autocrítica y hay baja concentración, porque la persona está más en lo que tendría, lo que debería, lo que no ha hecho, donde se ha equivocado, que centrarse en hacer la tarea y ya está. A nivel conductual, hay comprobaciones para detectar los errores constantemente. O sea, es la persona que lee y relee algo 200.000 veces para asegurarse de que está bien. Lo que pasa es que llega un momento en que nuestra atención ya está limitada, entonces ya a la tercera vez que estás leyendo algo, pues tal vez debes parar. Hay repetición de tareas porque algo no quedó exactamente como quería, entonces vuelven a empezar. Eso quita un tiempo súper valioso. Y pues eso es lo que termina generando, es que gastan un tiempo excesivo en cualquier tarea. Y como os decía antes, las personas que son perfeccionistas tienden a evitar situaciones nuevas y tienden a evitar todo lo que son retos, porque les da miedo, porque su autoestima está basada en la consecución de logros. Entonces también suelen tender a la procrastinación. Cuando ellos se enfrentan a una situación que no conocen, algo que no saben hacer y que creen, sin haberse puesto, creen que lo van a hacer mal, procrastinan esa actividad y no la realizan, la evitan, la evitan, la evitan. Una de las consecuencias, digamos, más globales que ya os he estado diciendo es la baja autoestima, ¿vale? No es que el perfeccionismo cause la baja autoestima,
pero la alimenta. Es probable que una persona con baja autoestima se refugie en el perfeccionismo para destacar en algo, pero claro, eso genera demasiado esfuerzo y nuestra autoestima no puede depender de una sola variable. Nuestra autoestima debe depender de diferentes variables y siempre hacia el interior. Como os comentaba lo de la procrastinación, ¿no? Que es posponer algo para más adelante, más adelante. Hay diferentes causas que llevan a la persona a esta procrastinación, que son la preocupación y el miedo a equivocarse o a hacerlo mal, pensar que la actividad requerirá muchísimo tiempo debido a esa autoexigencia de la persona, preocupación por no hacer las cosas de manera perfecta, miedo a que si las cosas no salen como esa persona quiere que salgan, no va a poder recurrir a la excusa, es que lo intenté, va a recurrir a, bueno, lo he dejado para último momento y como no lo he dejado para último momento, pues no me ha dado tiempo de hacerlo perfectamente. Es como una forma de justificarse. Es muy importante tener en cuenta que el perfeccionismo no es un trastorno, sí afecta a nuestra vida y este perfeccionismo sí se puede trabajar. Esto es importante. Entonces, quiero que diferenciemos. El perfeccionismo funcional es ese deseo por hacer las cosas bien, que va acompañado de un alto compromiso, una alta responsabilidad, un esfuerzo y expectativas. Pero este así no es dañino para nosotros. Siempre y cuando los errores que cometemos nos sirvan como aprendizaje. En el comportamiento perfeccionista funcional, ¿vale? O más adaptativo, solemos ser muchísimo más flexibles a la hora de evaluar si hemos alcanzado nuestras metas, por qué las hemos conseguido, por qué no las hemos conseguido, qué ha pasado, ¿no? Es lo que os decía antes, en el perfeccionismo funcional aprendemos de nuestros errores y no nos castigamos por ellos. Y todo tiene una justa medida. En el perfeccionismo disfuncional, todo es llevado al extremo, sin atender a los costes que eso va a generar. Todo funciona en términos de todo o nada. Las expectativas son muy altas, las metas son muy altas, los errores están prohibidos, ¿vale? Pues es como todos esos comportamientos llevados a un extremo. Veamos ahora qué te puede ayudar a trabajar este perfeccionismo. El tratamiento del perfeccionismo disfuncional. Entonces, primero tenemos identificar el perfeccionismo como un problema y que la persona comprenda que está haciendo depender toda la evaluación de sí mismo en un aspecto particular de su vida o en unos pocos, ¿no? Puedes, por ejemplo, enumerar y sopesar las ventajas y las desventajas de querer hacer las cosas perfectas. Por ejemplo, como ventajas, puedes poner que me motiva a esforzarme para hacer bien las cosas, hago un buen trabajo, a veces me siento satisfecho por ello, se me valora por el buen trabajo que hago, me siento protegido de la crítica o del fracaso o de la desaprobación si las cosas salen bien. ¿Qué desventajas puede haber? Pues, por ejemplo, sentir una gran ansiedad que impide que muchas veces la persona haga también las cosas como puede, o evitar hacer cosas para no correr riesgos, con lo cual puede perder oportunidades y no cometer los errores necesarios para aprender y mejorar, evitar la crítica a los demás, que muchas veces esa crítica nos ayuda a mejorar. Otras ventajas, por ejemplo, invertir demasiado tiempo, que otras personas que no son tan perfeccionistas son igualmente valorados de manera positiva. También puede ser que la persona sea tan autocrítica que no puede admitir sus éxitos ni disfrutar de lo bien que hago.
Tenemos más desventajas, como que los errores me hacen sentir sin valor, me deprimo al no poder alcanzar el perfeccionismo, me fijo mucho en los defectos en la gente, por lo que no consigo que me caigan bien y esto me hace estar cada vez más solo. Tengo problemas con amigos y compañeros por mi autoexigencia y por las críticas que les hago a ellos también. La mayoría de las personas se pueden sentir incómodas con las personas tan perfectas. Otro ejercicio que puedes hacer es con las conclusiones que has extraído de estas ventajas y desventajas, escribir en unas tarjetas para recordarte que el perfeccionismo está asociado a la ansiedad, a la depresión, a la falta de disfrute y a problemas con otros. Es útil para aquellos que ligan el perfeccionismo con la felicidad, es decir, recuérdate que la felicidad no está basada en este tipo de perfeccionismo. El ejercicio que puedes hacer es anotar las actividades que vas realizando y el grado de eficacia, puntuando de 0 a 100 con que se realizó cada una de estas actividades y también puntuar la satisfacción que ha generado realizar esa actividad de 0 a 100. ¿Esto qué te va a permitir? Te va a permitir descubrir o darte cuenta que hay actividades que, aun realizadas con poca perfección o que son consideradas normalmente por ti como poco importantes, pueden ser mucho más satisfactorias que otras que consideras más importantes y con más valor. Otra forma que te puede ayudar a trabajar este perfeccionismo es consultar con familiares y amigos de lo que opinan sobre tus conductas perfeccionistas y tu autoexigencia. Otra herramienta es cuestionar a través de la reestructuración cognitiva tus reglas dicotómicas, es decir, esos pensamientos autocríticos, esa forma de moverte en todo o nada. Puedes preguntarte si considerarías a una persona como fracasada si tuvieran la misma equivocación que tú has tenido. Intenta cuando te veas autocriticando y juzgándote, pensar si fuera otra persona, ¿yo qué le diría? ¿Lo medirías con la misma vara? La herramienta es identificar cuáles son tus creencias y racionalizarlas. Por ejemplo, si crees que la perfección es posible, ten en cuenta que la perfección es un ideal inalcanzable. Lo que para una persona es perfecta, para otro puede no serlo. Otra creencia, lo que valgo está determinado por mis logros. Pues la forma de racionalizar esto es que se puede ser feliz y llevarse bien con los demás con logros mucho más pequeños. Para eso te viene bien pensar en alguna persona conocida con muchos logros, pero que inspire poco respeto, y otra menos ambiciosa, pero a la que se le tiene como más en consideración y tiene más entorno y más personas que le quieren. Otra creencia es que los errores son terribles. La forma de racionalizar esto es que la mayoría de los errores tienen consecuencias negativas mínimas y además nos sirven para aprender. Muchas cosas bien hechas tienen errores. Lo importante es el resultado global. Otra creencia es que si no soy perfecto, los demás no me van a querer. La forma de racionalizarlo es que puede que no aprueben, pero las personas no suelen querer a las personas tan perfeccionistas por esa exigencia y por todo lo que hemos ido hablando a lo largo de este vídeo. Recuerda que las personas deben querernos por lo que somos y no por lo que hacemos. Entonces, buscar a través de la perfección y de hacer las cosas muy bien para ser querido es un error de pensamiento, porque las personas de tu entorno no te van a querer más o menos por esas cosas que las hagas bien o que seas el mejor en el trabajo. Las personas nos quieren por lo que somos y por lo que damos como seres humanos. También debes prestar atención no solo a tus errores al actuar, sino también a todo lo que haces bien. Entonces,
Siempre que suceda algo, analiza lo que has hecho bien. Fuerza a tu mente a observar lo que has hecho bien. Tu mente va a tender a ver los errores, pues tú intenta ver lo que has hecho bien. También identificar y registrar pues esos aspectos positivos de las actividades, las cosas que hacemos bien cada día. Esto nos va a permitir contrarrestar la tendencia a anular lo positivo y a sobrevalorar lo negativo. Reforzarte de manera consciente en ver lo positivo que consigues y registrarlo te va a ayudar con tu perfeccionismo. También puedes dividir las actividades largas en actividades más pequeñas, como en pequeños pasos, y concéntrate en cada proceso de realización de cada una de estas tareas, disfrutar de sus aspectos agradables, disfrutar como de lo que estás realizando en lugar de centrarte en el resultado final. También es muy importante dedicar tiempo a realizar actividades gratificantes o satisfactorias que no impliquen la consecución de ningún tipo de logro, es decir, solamente hacerlas por disfrutarlas y experimentarlas, que es reforzar la motivación interna. Intenta comportarte de manera deliberada, de un modo más gradual, es decir, en contra de este perfeccionismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Intenta, cuando te plantees un objetivo, volverlo más realista y para esto, pues puedes apoyarte en las personas de tu entorno. Pon límites a los tiempos de trabajo en cada tarea y en los trabajos a realizar. Comete errores de manera deliberada y observa qué sucede. Haciendo cada día al menos una cosa solamente por placer y no por conseguir un logro. Cuando hayas terminado una tarea, intenta no verificar una y otra vez, es decir, solo verifica una vez si has hecho algo bien. No le des muchas más vueltas. Delega tareas en lugar de intentar hacerlo todo tú solo o tú sola. Comenta con alguien las cosas que piensas, que no has hecho bien y pide a esa persona que te dé su valoración, ¿vale? Y su punto de vista. También permite cuando te hayas equivocado en algo y las personas te lo digan, intenta escuchar esa crítica y aprender de ello, entendiendo que te va a ayudar a mejorar. Y así, con estas pautas, poco a poco te darás cuenta que la ansiedad disminuye y la sensación de satisfacción en los logros que consigues comenzará a ir aumentando. Aunque no siempre, pero muchísimas veces el perfeccionismo disfuncional viene marcado desde la infancia, cuando tenemos padres demasiado exigentes y que piden de nosotros demasiadas cosas porque el niño eh, asume que el ser querido depende de la aprobación de los adultos importantes, en este caso de nuestros padres. Cuando el niño siente que no es querido porque a nuestros padres a lo mejor no les ha parecido que hemos hecho las cosas tan bien o que no estamos a la altura o vemos que halagan a otras personas, el niño puede ir poco a poco esforzándose cada vez más para ser querido y por lo tanto es como que empieza a autoexigirse, intenta ser la persona perfecta, el niño perfecto, hacer todas las cosas bien para ser querido y ser aprobado por los demás. Como suelo hacer en los vídeos, pues ahora te voy a contar un cuento de Andrés Castillejo que creo que nos sirve de ejemplo a este perfeccionismo disfuncional. Espero que lo disfrutes y te ayude como a poder visualizar un poco en qué manera nos afecta este perfeccionismo. María era una afamada limpiadora.
todos los comercios y casas de la localidad se disputaban sus servicios. Aquel día había dejado la casa impoluta, los muebles relucientes, el suelo tan brillante que uno podía peinarse en ellos, y los espejos tan transparentes que parecían invisibles, como si el paisaje entrara a formar parte de las estancias en una simbiosis perfecta. Estaba orgullosa de su trabajo, excepto por... María miró fijamente aquella mancha morada que parecía un estigma, un castigo divino a toda su labor, una inaceptable tacha en su currículo como limpiadora. Tenía que acabar con ella, fuera como fuera, costara lo que costara. Su prestigio y profesionalidad estaban en juego y no podía echarlos a perder. Como no tenía que entregar el comercio hasta dentro de unos días, se marchó a casa con objeto de seguir al día siguiente. En la cama, unos sueños muy extraños la persiguieron durante toda la noche. Soñó que una gran mancha morada crecía y crecía llenando las paredes, habitáculos, persianas y cortinas, sus ropas, zapatos y enseres, y que al salir de casa la seguía acosando como si fuera su sombra, apoderándose de todo como una pesadilla. Al día siguiente volvió dispuesta a aniquilar aquello que se había convertido en una obsesión, con toda clase de productos y artilugios. En su obcecación por quitar la mancha, y dado que el tiempo le apremiaba, María, que normalmente era muy cuidadosa con todo, manchó suelos, mobiliario, dejó manchas de huellas en los cristales y hasta embadurnó toda la loza de colección de porcelana del siglo XVII, que era el orgullo de la casa. Pero al final, después de un trabajo arduo y laborioso, logró quitar la mancha, dejando la pared impoluta, como si ésta nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, acompañó a los dueños para mostrarles el resultado de su trabajo y se dirigió a continuación a la pared donde estaba la mancha, orgullosa de su trabajo, pero los dueños hicieron caso omiso de sus indicaciones, fijándose únicamente en la posilga en que había convertido el local y sobre todo en su preciada colección de porcelana. Este cuento de Andrés Castillejo Martín nos muestra cómo a veces ese perfeccionismo hace que nos centremos tanto en una cosa que olvidamos todo lo demás. Y así como ella dejó todo sucio solo por quitar la mancha, muchas veces por conseguir la perfección en algo, dejamos que se manche o se ensucie todo lo que hay a nuestro alrededor, ignorando a nuestros seres queridos, a nosotros mismos o generándonos ansiedad. Bueno, y con esto ya sí que sí, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que te ayude en tu camino. Que si eres una persona perfeccionista, pongas remedio a esta situación porque está bien querer hacer las cosas bien, pero todo tiene un límite, ¿vale? Si el coste de esa perfección es más alto que el beneficio, debes pensar en ti y cuidarte. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, por haber compartido este momento. Si te ha gustado el vídeo, compártelo y te deseo que tengas una semana muy feliz y nos vemos la próxima semana